buenas tardes, bienvenidos una vez más a Crónica Universitaria. Recuerde que es una programación de tu canal universitario y nosotros transmitimos desde las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ubicado en el Campus Centro en Ciudad Victoria. Mi nombre es Sila Leal y los invito a que se quede con nosotros hasta finalizar, ya que el día de hoy vamos a contar con la presencia de un investigador muy importante para nuestra máxima casa de estudios. Él es el doctor Wilber Alfredo Pot, con quien también lo acompañan o algunos de sus estudiantes de posgrado, quienes van a estar aquí también compartiéndonos de sus conocimientos. Doctor, bienvenido a Crónica Universitaria, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Platícanos cómo se encuentra el día de hoy. Me encuentro feliz por asistir aquí a mencionar lo que hacemos aquí en la universidad, y aquí estamos. Muchísimas gracias, doctor. Para nosotros también es un placer tenerlo aquí y para que nuestra audiencia conozca un poquito de usted, déjeme platicarles que el doctor Wilber Alfredo Pot es profesor investigador de tiempo completo y encargado del Laboratorio de Biotecnología Vegetal en la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Cuenta con perfil PRODEP y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. El doctor Pot está comprometido con la investigación y con sus estudiantes y como resultado de ello, en el 2021, al ser el director de una tesis de maestría, su alumno ganó el premio universitario Tesis de Calidad, licenciado Natividad Garza Leal, y en el 2022, al asesorar a un estudiante, obtuvieron el primer lugar en el 24 Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica. Con él, como mencioné al inicio, lo acompañan el maestro Miguel Ángel Cano González, el maestro Andrés Adrián Urías Salazar y la maestra Diana Laura Peraza Liñán, y ellos se van a estar incorporando a este programa más adelantito. Doctor, ¿qué le parece si continuamos con esta entrevista? Me parece bien. Muy bien, doctor. Antes de empezar con los temas fuertes de su línea de investigación, primero platíquenos sobre su experiencia como profesor y cómo es que invita o motiva a sus alumnos a continuar preparándose y que hagan un posgrado. Bueno, la experiencia como profesor especialmente es algo que depende cómo se pueda ver, ¿no? En mi caso, yo lo vi sencillo, en el sentido de que cuando uno está trabajando en un laboratorio, pues en una mesa de trabajo, primero no estamos preparados para enseñar, segundo hay que buscar la manera de cómo transmitir ese conocimiento, y al hacer esto pues podemos nosotros incentivar a otros estudiantes. Entonces es algo que puede, una experiencia placentera. Bueno. Claro, sigue siendo. Claro, me imagino que usted disfruta el compartirles sus conocimientos y espera que ellos lo acepten, ahora sí que de la mejor manera, porque usted se ve que disfruta lo que hace y quiere que ellos también puedan compartir lo mismo. Así es, eso es un gran desafío a veces, porque no todos les puede llamar precisamente la biotecnología, claro. Y sobre todo en el área en que estamos laborando, que es la facultad aquí de Ingeniería y Ciencias. Claro. Doctor, ahorita mencionó la palabra biotecnología y ahora sí ya entrando a las preguntas de su línea de investigación para que la audiencia vaya comprendiendo, platíquenos qué es la biotecnología vegetal. Ok, en primera instancia vamos a hablar sobre la biotecnología, ¿no? La biotecnología es un conjunto de técnicas que se van a aplicar en organismos vivos, ¿sí? O parte de ellos. Dentro de esa biotecnología pueden existir clasificaciones, y dentro de esas clasificaciones está la biotecnología vegetal, que precisamente se encarga de estudiar a las plantas. Dentro de esa biotecnología vegetal está el cultivo de tejidos vegetales. Esta es una técnica o un conjunto también de técnicas que contribuyen a propagar plantas en periodos cortos de tiempo, en espacios reducidos, y lo que se busca con esto es que se pueda incursionar en el mejoramiento genético de las plantas a nivel biotecnológico, porque también existe mejoramiento genético convencional. Muy bien. Ahorita nos mencionó que de este conjunto de técnicas lo que se espera, lo que se busca, ¿y esas son las únicas ventajas o existen más ventajas de la implementación de la biotecnología? Existen otras ventajas. Por ejemplo, hoy en día estamos trabajando con una hortaliza, ¿sí? Estamos trabajando de cómo modificar el genoma a través de alteraciones genéticas, y eso es precisamente un tema del estudiante que él les va a platicar y sobre el cual él en un momento dado ganó un premio de tesis de mejor calidad. En lo que buscamos ahí es tener plantas que sean
tolerantes a salinidad. Nosotros sabemos que el cambio climático, pues precisamente esto está modificando todo el patrón del clima, entonces tenemos que ver cómo garantizar el suministro de alimentos, ¿no?, a una población que está en constante crecimiento. Muy bien. Doctor, ahorita dentro del conjunto de técnicas que mencionó, dijo la palabra mejoramiento de plantas, que era algo de lo que se buscaba, pero no sé si pudiera platicarnos específicamente qué técnicas se emplean para la obtención de mejores plantas. Bueno, puede ser de varias maneras. Uno, como les mencioné, puede ser el cruzamiento, que es el convencional, pero también se puede realizar a través de la transgénesis, es decir, introducir un gen foráneo y modificar ese genoma de la planta. ¿Okay? Eso puede ser una opción. Y otra puede ser a través de esa planta o parte de esa planta, aplicarle algún compuesto que pueda acelerar un proceso de mutación que normalmente ocurre, pero ocurre con muy baja probabilidad. ¿Okay? Entonces, una de esas estrategias o esas estrategias se pueden utilizar precisamente para modificar el genoma y luego hacer un proceso de selección, que finalmente, como digo, el estudiante de doctorado es el que ahora está manejando esas partes. Estamos trabajando, como les digo, buscando plantas de chile, en este caso jalapeño, pues para obtener plantas que sean tolerantes a salinidad a través de una mutación inducida. Nosotros provocamos la mutación. Ya que entró al tema de la mutación genética, como decía, o la modificación más que nada, nosotros escuchamos esta palabra y normalmente como que nos queda, no nos imaginamos cómo es el proceso, inclusive a lo mejor nos pudiera dar hasta miedo, no sé, pero ¿hay algún efecto al consumir este tipo de especies modificadas? Bueno, en el caso hablando de la transgénesis o los transgénicos, pues como todo existe un posible riesgo. Sin embargo, por lo que nosotros consumimos o lo que tenemos en la mesa ya es el producto final, no tanto al organismo. Sin embargo, en la forma de cómo se manejan esos organismos modificados genéticamente, pues si no hay un control o una regulación, sí puede llegar a ser un problema, porque pueden ser que tengan genes que se puedan mover a otros cultivos que no debían de estar ahí. Claro. Entonces, ahí pueden ocasionar un problema o un problema pudiera suceder, pero hay que manejarlo con cuidado. Con mucho cuidado. Muy bien, doctor. Ahora nos gustaría saber también, porque por ahí dentro de la información sobre usted, por ahí vimos la palabra cultivo in vitro. Nos gustaría saber qué es y cómo es que las plantas se desarrollan de manera in vitro. Ok, dentro de la veterinaria vegetal, como estaba comentando, pues existe o se puede utilizar esa técnica que básicamente se refiere a cultivar o tener un explante, entiéndase por explante una parte de la planta, una hoja, una pieza del tallo, un brote, y ese tipo de explante es lo que va a generar una planta dentro de ese tubo completamente. Entonces, por eso se dice cultivo in vitro, dentro de un vidrio, ¿no? Y esas plantas pues han recibido varios nombres, por ejemplo, vitroplantas, por ejemplo. ¿Sí? A eso se refiere el cultivo in vitro. Entonces, dentro de ese cultivo in vitro, pues puedes permitir un crecimiento de la planta hasta un tamaño determinado para después dividirlo o seccionarlo y hacer el proceso de propagación. Es decir, de una planta, dependiendo del tamaño, puedes tener hasta 3 o 4 plantas y ahí empieza entonces el proceso de propagación de la planta. Entonces, y eso, en ocasiones hay cultivos que pueden ser susceptibles al hecho de estar propagándolas, ¿sí? Y generan un cambio en su ADN, que es una variación somaclonal. Y los que hacen mejoramiento genético también les interesa. Entonces, esta técnica de in vitro, como les estoy mencionando, pues se acompaña también del mejoramiento genético convencional. Además, el cultivo in vitro se puede utilizar para conservar un germoplasma, es decir, tener una planta que venga del campo, que tenga ciertas características agronómicas y tener almacenada en un tubo por un periodo prolongado de tiempo. ¿Sí? Entonces, eso es otra de las ventajas que puede tener esa técnica de cultivo in vitro.
Excelente, doctor. Pues muchísimas gracias por este, ahora sí, nuevo conocimiento, al menos para mí, y estoy segura que para muchos de nuestra audiencia también. Es momento de irnos a nuestro primer corte. Usted ya mencionó que uno de los estudiantes que va a estar ahorita más adelante con nosotros va a hablarnos más a fondo sobre algunas temitas que por ahí tocamos, así que lo invitamos a que se quede con nosotros, ya que vienen temas muchísimo muy interesantes. Así que quédese con nosotros, que ya volvemos a Crónica Universitaria. ¿Sabías que el ojo humano tiene una resolución de 576 megapíxeles debido a que tiene alrededor de 6 millones de células sensibles a la luz en cada retina y de 90 a 126 millones de bastones, los cuales son responsables de la visión de baja luminosidad? En la actualidad no se cuenta con un dispositivo con esta resolución y aunque existiera no se tendría la misma imagen y nitidez. Tu canal universitario, más cerca de ti. Ya estamos regresando de corte a Crónica Universitaria y ahora es momento de platicar con el maestro Miguel Ángel Cano González. Maestro, bienvenido a Crónica Universitaria. Platíquenos también cómo se encuentra de estar aquí. Bien, gracias, muy contento de estar aquí, de poder compartir los que estamos trabajando en el laboratorio. Excelente, maestro. Y mire, también para platicarles a nuestra audiencia, usted está próximo a presentar su examen de grado de doctor en Ciencias, Sistemas Agropecuarios y Medio Ambiente. Él, también el maestro Miguel Ángel, cuenta con una amplia experiencia en la agronomía y actualmente sus investigaciones se enfocan en la propagación de chile piquín mediante el uso de técnicas biotecnológicas. Ahora sí vamos a iniciar con las preguntas pues para comprender a lo que usted ahorita está investigando. Y díganos, ¿por qué el chile piquín se considera una especie silvestre? Sí, bien, bueno, se considera silvestre porque todo su ciclo de vida transcurre en un medio natural, no necesita de la intervención del hombre para poder reproducirse. Debido a esto, pues se le puede encontrar en muchos ambientes, se le encuentra desde, en el país se le puede encontrar en el bosque, en las selvas, hasta en los semidesiertos también. Y por otro lado, esta especie también es Capsicum annuum. Esta especie es pariente de los chiles cultivados como son el jalapeño, el serrano, el morrón o también el poblano. El poblano. Excelente. Yo creo que todos conocemos estos tipos de chiles porque, bueno, al cocinar, bueno, la cocina mexicana se utiliza demasiado, ¿verdad? Platíquenos por qué la semilla presenta una dificultad para germinar y también por ahí incursionando qué es germinar para poder comprender completamente la pregunta. Sí, bueno, mira, la semilla presenta problemas de germinación, que germinación pues es el proceso en que una semilla se transforma en una nueva planta. Y tiene problemas de germinación, como habíamos dicho, al ser una especie silvestre, una planta silvestre, es una estrategia que ella utiliza para poder, ahora sí que germinar en las condiciones propicias. En forma natural, pues, las lluvias o la temperatura son variables. Entonces, esa estrategia hace que esta planta pueda sobrevivir en ese ambiente. En ese ambiente. Y esas son algunas de las dificultades pues que ella presenta para poderse germinar. Pero platíquenos cómo es que se propaga al chile piquín. Bueno, el chile piquín principalmente se propaga en forma natural por las aves o pájaros que se alimentan del fruto y después propagan la semilla. Y también cuando se cultiva, la semilla es el principal medio de propagación. Sin embargo, puede existir de diferentes otras formas de propagación para la semilla. Para la semilla. Muy bien, entonces, bueno, ya vemos que una manera de propagarse, pues, requiere de otro ser vivo. Maestro, ¿cuál es la ventaja de la inducción de organogénesis en el chile piquín? Sí, la organogénesis es parte es un proceso que se utiliza mucho en la biotecnología, en el cultivo de tejidos vegetales, y esto nos permite obtener
a partir de un tejido una planta nueva. Y bueno, como les mencionaba, que chile piquín principalmente se propaga a través de semilla, pues esta es una alternativa para poder propagarlo. Utilizar algún tejido de una planta ya adulta, llevarla al laboratorio y de ahí producir muchas plantas. Muy bien. Muy bien, ¿cuáles son los cuidados que se le deben dar, por ejemplo, si ustedes la propagan directamente para que se pueda seguir, pues se puede decir que se hagan más o que perdure la plantita y que no se vaya a secar en algún? Sí, bueno, los cuidados en el laboratorio que se realizan principalmente es tener condiciones asépticas, es decir, que no haya microorganismos que puedan dañarla. Muy bien. Ahí puede ser posteriormente, bajo condiciones controladas, inducir a que produzcan tallos, hojas, posteriormente raíces, y ahí tendremos otra nueva planta. Muy bien. Bueno, esa es una forma que se realiza de manera que se puede decir que ustedes lo tienen controlada, Sí. pero el rendimiento de esas plantas es la misma, una que viene de una semilla germinada de manera natural. Sí, el rendimiento es realmente el mismo, solamente hay que tener cuidado porque, por ejemplo, si se toma de la naturaleza de una planta silvestre, una planta que produce poco, y se lleva a reproducción, pues realmente como el genoma ahí no se cambia, también tendremos plantas que van a producir poco. La ventaja de esta técnica sería que de tomar las mejores plantas, las que producen mayor cantidad de fruto o que son resistentes a alguna enfermedad, alguna plaga, de ahí tomarlas, reproducirlas a través del cultivo de tejidos y también vamos a tener las mismas características, ya sea de alta producción o de sea mejorada algún estrés abiótico o abiótico. Claro. Excelente, maestro, pues muchísimas gracias por compartirnos esto que pues yo creo que a lo mejor la mayoría de nosotros no teníamos conocimiento, y ahora vamos a pasar con otro de los invitados, pero muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias. Muy bien, ahora es el turno del maestro Andrés Adrián Urías Salazar. Maestro, bienvenido a Crónica Universitaria. Platíquenos, se siente contento de estar aquí, poder compartirles a aquellos que no conocemos de lo que ustedes investigan. Sí, claro, estamos contentos de poder asistir y comentarles algo de lo que hacemos en el laboratorio de biotecnología vegetal. Muy bien, muchísimas gracias, maestro, y también voy a hacer lo mismo, les voy a platicar un poquito a nuestra audiencia de usted. El maestro Andrés Adrián Urías Salazar se encuentra en el último año del doctorado. Sus estudios se enfocan en la mutagénesis inducida en chile jalapeño, que como resultado en el 2021 obtuvo el Premio Universitario Tesis de Calidad Licenciado Natividad Garza Leal por su tesis de maestría titulada Etil metanosulfonato induce tolerancia a la salinidad en plántulas de chile jalapeño. Y con esta pequeña introducción vamos a dar inicio a las preguntas, maestro, y primero que nada platíquenos qué es la mutagénesis inducida. Ok, primeramente para entrar en contexto, hay que recordar qué es el ADN. El ADN es una molécula de doble hélice o de dos hebras, las cuales están unidas por letras complementarias, los cuales son llamados nucleótidos, es adenina, timina, guanina y la citosina. Cada uno de ellos están unidos a lo largo de toda la cadena de ADN. Cada unión entre estas bases se conoce como pares de bases. La cadena de ADN cuenta con más de miles de millones de pares de bases. La cadena de ADN contiene toda la información genética de cada uno de los individuos. Por lo tanto, al ADN se le conoce como el libro de la vida. ¿Por qué? Porque están escritas las características de cada uno de nosotros que nos hace únicos. Claro. Ahora sí, retomando la pregunta, la mutagénesis inducida es una alteración genética o una alteración la cual es inducida por un agente químico o por compuesto químico, es decir, es el cambio de una de estas bases o de una de estas letras que se realiza. Claro, muchísimas gracias, maestro, porque esta esta respuesta fue bastante clara y podemos comprender completamente, como usted dice, desde la explicación del ADN. Y ahora que ya nos platicó acerca de esta técnica, ¿por qué aplicarla en el chile jalapeño? Ok, el chile jalapeño es una de las hortalizas o de los frutos más importantes de México.
el consumo per cápita oscila entre 8 a 9 kilogramos. Además, bueno, México tiene el primer lugar como exportador de este fruto y el segundo lugar como productor a nivel mundial. Excelente. Sin embargo, pues ahora, como ya se mencionó lo del cambio climático, los factores bióticos y abióticos reducen la productividad de estos cultivos hasta un 50%. Durante la evolución, las plantas han adaptado o se han adaptado a los cambios del ambiente por medio de mutaciones naturales que ocurren, pero estas mutaciones ocurren con muy baja frecuencia. Claro. Es decir, las plantas pueden mutar una en 1.000.000. Nosotros lo que hacemos con esta hortaliza, con esta especie, es adelantar un proceso de mutación para que estas plantas puedan establecerse. Claro, y que puedan sobrevivir, ¿verdad?, ante los Así cambios que se ven muy drásticos. ¿De qué manera la mutagénesis pudiera afectar el fenotipo de las especies? Al realizar un cambio en el genoma de las plantas o en el ADN, los cambios fenotípicos pueden aparecer. ¿A qué me refiero con esto? Las plantas que normalmente tienen una altura promedio, digamos, de 20 centímetros, pueden llegar a tener mayor altura, menor altura, mayor número de hojas, menor número de hojas, hojas más grandes, y algo que nos importa mucho es el rendimiento. Pueden tener mayor cantidad de frutos con diferente picor, que es una de las características también que se busca. Claro. Maestro, hace un momento que mencionaba la tesis con la cual usted había trabajado, se mencionaba la palabra etilmetanosulfonato, induce tolerancia a la salinidad. Platíquenos un poquito de qué es esto y también, bueno, cómo es que esto induce esa tolerancia. Okay. El compuesto mutagénico no induce tolerancia a la salinidad directamente. Más bien, el compuesto mutagénico induce variabilidad genética en los cultivos. ¿Qué quiere decir esto? Proporciona mayores características que las plantas puedan tener para pues adaptarse a los cambios extremos que se presenten. Nosotros lo que hacemos es inducir las mutaciones en las plantas posteriormente por medio del cultivo in vitro, la cual es una herramienta biotecnológica. Nosotros simulamos un estrés salino en las plantas mutantes para que ellas se adapten. Posteriormente nosotros seleccionamos aquellas que fueron adaptadas, pero con las características que fueron adquiridas por la mutación. Muy bien, maestro. Ahora quiero pasar a un artículo que por ahí encontramos en su información titulado "Consumir chile te hace más feliz y mejora la salud". Me interesa saber por qué consumir esta hortaliza nos hace más felices y mejora nuestra salud. El objetivo de este artículo fue principalmente dar a conocer los beneficios que contienen los frutos de chile. En este caso, los chiles cuentan con moléculas llamadas capsaicinoides, dentro de los cuales la capsaicina pues es la de mayor importancia. Se menciona que la capsaicina, bueno, tiene diversos usos, desde los fármacos, parches para dolor, sprays o pomadas, pero también cuando consumimos chile, la capsaicina libera las hormonas de la felicidad, que son las endorfinas y la endopamina, por lo cual cuando estamos comiendo nosotros estos frutos, aun y cuando estamos enchilados, no podemos dejar de comer. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está constantemente liberando estas moléculas que nos hacen felices. Excelente, pues ahí lo tiene. A veces, como usted dice, a pesar de que nos enchilemos, exactamente nos encanta esa sensación de estar enchilados y no dejamos de consumir el chile. Bueno, muchísimas gracias, maestro, por compartirnos estos nuevos conocimientos. Ahora es momento de irnos a un corte, pero los invitamos a que se quede con nosotros porque aún todavía nos falta conocer los conocimientos y la experiencia de un estudiante más. Quédese con nosotros que ya volvemos.
¿Sabías que la variante Delta del COVID-19 fue detectada por primera vez en India en octubre del 2020 y ha alcanzado a 100 países, ya que según la Sociedad Americana de Microbiología es entre un 40 y 60% más transmisible que la variante Alfa? A esta situación se unen unos síntomas confusos. La variante Delta presenta síntomas como dolor de cabeza, secreción nasal y dolor de garganta, pero no suele provocar tos o fiebre. De esta forma, el virus puede pasar como un resfriado fuerte y no alertar a las personas contagiadas. Estas continuarán con su vida social y laboral, contagiando inconscientemente a más personas. Ya estamos volviendo a Crónica Universitaria y ahora es el turno de platicar con la maestra Diana Laura Peraza Liñán. Maestra, bienvenida. Por favor, también usted compártanos cómo se encuentra de estar aquí. Muchas gracias, buenas tardes. La verdad, realmente muy contenta por compartir un poco de lo que estamos haciendo. Gracias de antemano. Claro, de nada, para nosotros es un placer tenerla aquí para que nuestra audiencia la conozca un poquito, que yo creo que a lo mejor algunos ya la ubican porque por ahí hemos visto algunas de sus publicaciones desde las páginas principales de la universidad, pero para aquellos que no la conocen, les voy a platicar que ella es estudiante de doctorado, trabaja con microorganismos bioremediadores y en el 2022 fue ganadora del primer lugar del 24 Certamen Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica organizado por el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología con el proyecto titulado Microorganismos Benéficos Tratadores de Agua Residual. Y es específicamente de eso que queremos estarle preguntando, maestra. Primeramente, díganos cuáles son las ventajas de bioremediar con microorganismos. Ok, para entrar en contexto con Claro. la bioremediación, esta es una técnica que emplea microorganismos que pueden ser bacterias, levaduras u hongos para aprovechar el potencial que tienen para degradar algún contaminante en el ambiente, que pueden ser petróleo, también metales pesados, algún compuesto que esté perjudicando el ambiente en general, así también como aguas negras o aguas residuales. Muy bien. Maestra, ¿qué tipo de contaminantes y microorganismos son con los que trabaja? Aparte, bueno, de los que nos menciona. Actualmente me encuentro trabajando con microorganismos fúngicos, con hongos que fueron aislados de muestras de agua contaminada con petróleo, justamente de un sitio que ha sido afectado por este compuesto. Lo interesante de estos microorganismos es que en este sitio donde fueron aislados tienen más de 100 años, entonces al tener un tiempo prolongado de contaminación, además de que ser un sitio activo en cuanto a ese petróleo que está presente, tienen potencial para que puedan utilizarse como posibles candidatos en la bioremediación de compuestos contaminantes. También trabajo con lo que es el petróleo, evaluamos la capacidad que tienen estos hongos para poder crecer en presencia del petróleo, así como lo que producen, las enzimas y metabolitos que están produciendo para poder degradar este compuesto a una forma inocua y que no sea tóxica para las demás personas y el ambiente en general. Muy bien, muchísimas gracias, maestra. Hace un momento, pues en la pequeña introducción que hablé de usted, venía de que había ganado el certamen 24 Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica, pero cuéntenos cómo es que surge este proyecto, y nuevamente lo menciono, microorganismos benéficos tratadores de agua residual. Ok, surge principalmente por la necesidad de tener agua disponible pues como bien hemos visto, el agua es un recurso muy importante y que está escaseando constantemente. Entonces, ¿qué mejor que aprovechar que los microorganismos pueden utilizar la materia orgánica presente en las aguas residuales para consumirla y usarla como una fuente de energía y de una manera que se pueda tratar el agua residual? En sí, lo que se busca es hacer un prototipo de un bioreactor a base de microorganismos del suelo para que se pueda tratar el agua que uno genera en la casa, de la cocina principalmente. Nos menciona de esto, pero ¿cómo consiste? ¿Cómo es que los microorganismos van a ayudar a tratar esas aguas residuales? Ok, lo que se realizó es primero obtener una muestra de suelo donde haya presencia de humedad, así también como hojarasca.
Una vez que se obtuvo esa muestra de suelo, se llevó al laboratorio y se activó dándole a esos microorganismos nutrientes como azúcar y también algunos otros como fécula de maíz. Una vez que se activaron los microorganismos, se obtuvo el agua residual, que fue de cocina, el agua que se usa después de lavar trastes y recipientes. Se construyó un bioreactor, se buscó que fuera de material de bajo costo, como botellas de plástico, y se le implementó un pequeño motor conectado a un agitador para darle aireación a esos microorganismos y permitirles que tengan oxígeno presente. Una vez que se hizo el bioreactor, se le conectó una llave y una manguera que tenía en contacto con un sistema de filtrado natural, el cual consistía en roca, suelo y plántulas de maíz y tomate. Se colocó el agua residual en ese bioreactor, así como los microorganismos. Se mantuvo en agitación por un tiempo prolongado, y una vez que pasó ese tiempo, se pasó por ese filtro para que esas plántulas de maíz y tomate aprovecharan esos nutrientes que estaban obteniendo los microorganismos, y el agua, después de pasar por ese filtro, pasa a ser un agua transparente, un agua clara, la cual se puede utilizar ya después para riego de otras hortalizas o de plantas ornamentales o incluso en otro tipo de actividades. Ok, ya que mencionas que se puede utilizar para eso y dijiste la palabra en otras actividades, nos interesa conocer qué otros usos se les puede dar a esa agua residual, porque bueno, la verdad el proyecto está muy interesante y la verdad me encanta escucharlo por el tema que dices de la preocupación de que dicen que el agua se está escaseando y que muchos se está necesitando, pero todavía escuchamos la palabra agua residual y nos da un poquito por ahí de decir, ¿cómo se puede utilizar? Entonces, amplíanos ese conocimiento para pensar en qué otras actividades se le pudiera dar uso. Claro. Además de riego de plantas ornamentales y de hortalizas, también se puede utilizar para la limpieza del hogar, como el lavado de automóviles o incluso pisos, en general para ese tipo de aplicaciones. Claro. Tal cual como para consumo humano, aún no se considera porque tiene que pasar por más tratamientos para que se pueda consumir ya como agua potable. Pero sí es posible. Claro, no, excelente, y la verdad es que sí, en la casa yo creo que está ideal porque realmente a lo mejor no le prestamos tanta importancia a la cantidad que se utiliza tan solo para trapear y es bastante, entonces si se pudiera reutilizar de esa forma está bastante magnífico el proyecto. Muchísimas gracias, maestra, por compartirnos estos nuevos conocimientos y ya casi que estamos terminando el programa, pero antes de irte, ¿algo que quieras mencionar? Pues me gustaría invitarlos a que conozcan un poco más sobre esta área en particular, que realmente es muy interesante tratar de aplicar los conocimientos que tenemos para que la población pueda acceder a ellos fácilmente. Y pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar con el Dr. Wheeler para que también nos pueda compartir algo antes de irnos. Gracias. Muy bien, después de terminar de platicar con todos en su manera individual, ahora sí, doctor Pot, muchísimas gracias por haber estado aquí y también por habernos traído a algunos de sus estudiantes de posgrado. Antes de retirarnos, antes de que se acabe el programa, invite o motive también a aquellos que nos están viendo que a lo mejor están interesados en alguno de los temas a que puedan visitar las instalaciones. Claro, efectivamente, como pudimos ver aquí, la biotecnología puede incursionar en varias áreas, como por ejemplo en el caso de Diana, pues que trabaja con microorganismos para tratar un agua residual, para darle un reciclado adecuado y por la problemática que ya mencionado. Miguel, que trabaja con una especie silvestre, lo que buscamos aquí también es evitar que pudiera en un momento dado impactar en la población de este tipo de plantas, y el laboratorio de cultivo de tejidos precisamente se está encargando de buscar cómo propagar otra forma de hacer las cosas. Al igual que Andrés, pues como vimos, él está trabajando con las mutaciones, buscando cómo tener plantas con ciertas características, sobre todo de la salinidad, y vemos que
pues los veo también motivados a ellos, si no, no estuvieran trabajando con los temas. Y sí me gustaría comentar también de que al igual que la biotecnología usa varias ciencias, también nosotros como profesores no trabajamos solos, tenemos la colaboración de otros profesores que finalmente contribuyen a la formación de los alumnos. Entonces yo invito a los muchachos que aún no tienen una licenciatura como tal, a que se acerquen a la Facultad de Ingeniería y Ciencias y como buena opción para estudiar alguna licenciatura. Y si ya tienes una licenciatura, también la Facultad de Ingeniería y Ciencias cuenta con posgrados de maestría y doctorado, y somos una buena opción precisamente para estar contribuyendo a la formación de estudiantes. Excelente, pues muchísimas gracias, doctor Wilber. Si alguno de ustedes allá en casa se motivó al escucharlos, bueno, ya sabe, acérquese a las instalaciones, pregunte por el doctor Wilber Alfredo Pot y el bueno les va a estar dando más información o les va a acercar a dónde pedir informes para que se puedan inscribir a alguno de estos posgrados. Ya es momento de finalizar, muchísimas gracias por haberse quedado hasta este momento. Mi nombre es Silvia Leal y les invito a la siguiente programación.